Listo, pues si quieren, damos la bienvenida al webinar en lo que se van juntando más personas, empiezan a conectar a la presentación. Y mientras tanto, damos oportunidad a que nosotros también empecemos ya a presentarnos. Yo también pueda presentarlos a todos y nos cuenten un poquito su background para que arranquemos el webinar a las 5:05. ¿Les parece bien? Perfecto. Bienvenidos a todos los que están conectados. Nos da muchísimo gusto el poder compartir este tipo de información con ustedes. Sé que hay mucha gente que no solamente está conectada porque conoce a la AMBO o es parte del ecosistema, sino porque lo refirieron, es público que es la primera vez que le va a tocar conocer el tipo de contenidos que hacemos. Así que me da muchísimo gusto. Mi nombre es Daniela Orozco. Yo llevo el área de investigación para la Asociación Mexicana de Venta Online. Y me tocó coordinar este reporte. Así que con esto, me gustaría nada más darles un contexto de quién es la AMBO. Para aquellas personas que no nos conocen, nosotros somos una asociación sin fines de lucro que tuvimos la oportunidad de consolidarnos ya hace casi 6 años, que estamos consolidando todas las empresas de comercio electrónico, y lo que tratamos de hacer es impulsarlo, hacer que la economía digital crezca a través de muchísimos proyectos como investigación de mercados, como es esta, a través de eventos, networkings, algún tipo de esquema de visibilidad, en fin, tenemos capacitaciones, en fin, campañas masivas, etcétera, todo con la idea de seguir impulsando al ecosistema. Y con ello, pues obviamente, el seguir integrando a más y más empresas, así que por eso nos da muchísimo gusto que el público general que está ahorita con nosotros nos conozca y aprenda muchísimo cada vez más de este mundo digital en el que ya el vender en línea se está convirtiendo en un verdadero punto de quiebre, ¿no? Para muchas empresas. Entonces, les presento el panel. En esta sesión del webinar estoy muy contenta de que pudieran todos haber confirmado este webinar. Tengo el placer de invitar a Mateo. Mateo Cervels viene de eMarketer y con él trabajamos bastantes cosas. Nosotros reportamos algunas cifras que él después toma para los análisis que hace para la TAM y para algunas proyecciones. Así que bienvenido, Mateo. Hola, Daniela, muchísimas gracias. Perfecto. También de mi lado tengo a José Luis Espinosa, que viene de Comscore. Él nos va a hablar sobre el tema de medición de audiencias. Como saben, Comscore es una empresa que hace mediciones de audiencias, de tráfico, etcétera. Y en esta ocasión nos va a estar platicando lo que ellos vieron en este sentido, con algunos datos inspirados en unos reportes que hicieron en Estados Unidos y algunas adecuaciones que nosotros le hicimos para aterrizarlo a México. Así que muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Dani, por la presentación. Bienvenidos todos. Perfecto, muchas gracias. También tengo a Ricardo Barrueta, que él forma parte, él es director general de GFK, que es una casa de investigación, y ellos tienen una herramienta que utilizamos nosotros para medir el tracking de sitios de comercio electrónico. Con ellos hemos sacado algunos datos interesantes de muchísimas reportes de categorías, el estudio de venta online, en fin, ellos nos dan mucha visibilidad sobre este tipo de comportamientos censales, ya que no son declarados, y tenemos capacidad de entender mucho estas métricas. Así que también Métrica, en este caso, fue nuestra herramienta para analizar algunos temas de tráfico a nivel general, de categorías. Y pues bienvenido, Ricardo, por estar con nosotros también el día de hoy. Gracias, Dani. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y también tenemos a Ricardo Torres de Nielsen. Él lleva la parte retail, él es director de esta sección para también Nielsen, que es una casa de investigación en la que pues básicamente tienen muchísima información y muchísima experiencia sobre lo que está sucediendo en términos de bienes de consumo. Él particularmente en esta sección del webinar, ya me voy a adentrar después las diferencias entre las informaciones que estaremos liberando, pero Ricardo va a enfocar muchísimo su experiencia en este caso para contarnos un poquito qué es lo que ha estado sucediendo en puntos físicos, ¿no? En términos de categorías de productos de consumo masivo. Así que bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todos y bienvenidos. Perfecto.
Pues muy bien, ya con esto creíamos súper interesante la analogía que estamos todos viviendo. El término de crisis en japonés, esto es una cosa que a Pierre Blaise, que es nuestro director general, le encanta mucho siempre hacer una reflexión, está compuesta por dos caracteres. Uno es peligro y el otro es oportunidad. Y creemos que en esta ocasión, y lo analizamos, lo charlábamos hace poco con los panelistas, pero ha sido un cambio radical de comportamiento, de prioridades, de mediciones para todo el mundo. Y es una gran oportunidad para nosotros el poder contribuir con este tipo de información, porque sabemos que va a impulsar a muchas empresas que actualmente se encuentran en crisis, pero que están viéndolo como una oportunidad, el migrar a un negocio online como una oportunidad, ¿no? Entonces, de esta manera creo que podemos impulsar cada vez más la transformación tecnológica, la transformación digital, el impacto en la economía digital en México para salir sobrellevando esta situación y esta crisis que, bueno, ya nos contarás, Mateo, cómo está en términos económicos para la región, pero se nota un panorama bastante retado, ¿no? Entonces, pues con esta reflexión seguimos el flujo de la presentación. Recordarles que también tenemos algunos estudios para descarga pública que están disponibles. No necesariamente hablan sobre el efecto de coronavirus, todos ellos hablan sobre aspectos más generales, pero aquellos público general que está conectado el día de hoy, pues bueno, que sepa que también hay mucha información. No solamente esta es la información que presentamos, sino que pueden descargar estos materiales en cualquier momento. Entonces, me toca explicarles un poquito cuál es el objetivo y la estructura de la medición, ya que tenemos a varios públicos conectados. Este va a ser un reporte que tiene el objetivo de medir el impacto del COVID, pero de manera holística, desde el impacto, el tema del contexto internacional, que ya nos platicará Mateo un poquito más al respecto, todo lo que tenga que ver con impactos ya operativos, impactos en las empresas, impactos hacia el consumidor, impacto incluso en inventarios, categorías, incluso el ruido que está haciendo en canales sociales. Todo esto va a ser parte del reporte. Sin embargo, debido a la forma en cómo se fue desarrollando la pandemia y de manera muy volátil, no logramos hacer todas las mediciones en un solo reporte. Entonces, el primer alcance que vamos a tener para este webinar en particular, que es la parte 1 del reporte, que es el análisis del día de hoy, va a contener las partes que ya estábamos platicando. Marketing nos va a contar el contexto internacional. Después yo les platicaré un poco acerca de algunos resultados que tuvimos con el ecosistema de comercio electrónico y el impacto que esto tuvo para las empresas que ya venden en línea. Nétrica nos va a contar los contextos generales de los sitios de comercio electrónico. Adentraremos en Comscore con temas de retail para concluir en la parte offline con Nielsen. Entonces, este va a ser el alcance del día de hoy. Sé que van a haber muchas preguntas de otras temáticas que estaremos abordando en reportes siguientes. Entonces, quiero solo aprovechar el canal para dar el comercial, que tendremos un segundo webinar el 23 de abril, por favor, para que una vez que termina este webinar comenzaremos ya la comunicación de registro de este segundo webinar de impacto COVID en e-commerce, en el que abordaremos otras temáticas. En esta ocasión, en este reporte, ya platicaremos cuáles son las categorías que más han tenido compradores nuevos, ha bajado, ha decrecido el consumo por categorías, cuáles son las preocupaciones más grandes que tienen nuestros consumidores al día de hoy, y todo muy enfocado hacia la categoría de consumo online, servicios y productos, ambas. Por otro lado, también estaremos adentrándonos en lo que sucedió en social listening a través de un análisis en el que se van a relacionar todos aquellos términos mencionados de comercio electrónico con el término COVID y cómo esto se modificó en términos de sentimiento, relaciones con las marcas, interacciones, etcétera, cosa que también Comscore tendrá algunos resultados que platicarnos sobre qué tanto han estado las marcas interactuando con esta temática en sus canales sociales. Y también tendremos algunos números de Euromonitor que ellos están haciendo un análisis bastante cercano sobre la disponibilidad de inventarios online y los porcentajes de out of stock que están teniendo en general el país con respecto a otros países en donde también estamos teniendo la misma fase pandémica y por tanto muchos de los retos logísticos y retos de comunicación, problemas de demanda, etcétera,
que nos van a dar más visibilidad sobre qué está sucediendo en México. Así que, así como conforme van saliendo información, lo vamos a ir liberando. Así que yo espero que la información que tengamos hasta el momento en este reporte, muy probablemente vamos a tener actualizaciones para la segunda y tercera publicación, justamente para dar un seguimiento de los categorías que estuvimos hablando el día de hoy y entender las variaciones que han tenido semana tras semana. Entonces, con esto, me toca ya darle la introducción a nuestro querido Mateo Cervel, que él es analista regional para eMarketer de LATAMI y España. Bienvenido, Mateo, y muchísimas gracias por iniciarnos en este webinar. Hola Dani, sí, muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos desde la ciudad de Nueva York y un saludo virtual a todos en México o estén en donde estén en la región. Esta tarde vamos a cubrir un montón de cosas. Dani, si puedes pasar a la siguiente. Sí, vamos a cubrir un montón de cosas esta tarde, empezando, por ejemplo, con el impacto, un panorama de los casos confirmados de COVID en América Latina para contextualizar cómo está la situación en la región, su impacto económico, el impacto en las empresas y el impacto en comportamiento del consumidor, y terminar con el impacto en las estrategias del cliente que muchos de ustedes me imagino que están tratando de navegar dentro de estos momentos inciertos. Para hablar ahora de los casos confirmados, según cifras reportadas y publicadas el día de hoy por la tarde, ya hay a casi 42.000 casos confirmados de COVID en 20 países de la región, y aún así la región solamente representa un poquito menos del 3% de todos los casos confirmados a nivel global. Pero es un reto aún mientras los gobiernos se están apresurando para poder contener la pandemia del coronavirus y mitigar las posibles consecuencias económicas debido al virus. Perfecto. Vamos a la siguiente. Sí, ahí estamos. Bueno, estos momentos de Zoom, tecnología, trabajando desde casa, ya estas cosas suceden, así que me imagino también a ustedes también. Bueno, a nivel de países, Brasil está liderando con el mayor número de casos confirmados, con unos 15.000 casos reportados. En México, la situación, México representa ahora un poquito menos del 7% de todos los casos regionales. Entonces, vamos ahora a entrar en el impacto económico del coronavirus y pasando a la siguiente. Sí. Más que todo, el coronavirus ha causado estragos en las monedas de varios países para perder valor frente al dólar estadounidense. Entonces, vemos que las economías más vinculadas a los Estados Unidos o las que están sensibles a las fluctuaciones del mercado petrolero, como México, Brasil y Colombia, perdieron el mayor valor. Entonces, este gráfico explica las pérdidas en la tasa de cambio el día 6 de abril versus la semana del 24 de febrero, cuando se ha confirmado el primer caso de coronavirus en la región, en Brasil. Entonces, este gráfico es muy interesante porque vemos justamente cuando empezaron a aumentar los casos confirmados del coronavirus en la región durante la semana del día 2 de marzo, día 9 de marzo, el 16 de marzo, vemos las mayores pérdidas en la tasa de cambio, y sobre todo en México, que fue de unos 18 hasta ahora unos 24. Entonces el cambio ha sido muy fuerte en la región. Pero, y también hemos visto que las industrias regionales como el turismo y la gastronomía, siguiente, Dani, sí, de las industrias regionales como el turismo y la gastronomía se han visto muy afectadas por la desaceleración de la actividad económica. Vemos que, por ejemplo, contracciones de unos 2.5% hasta un 6.7% en Perú y Argentina respectivamente. Y en el rojo vemos al principio de año proyecciones más positivas por la mayoría de estos países. Sin embargo,
ahora con la llegada del coronavirus vemos proyecciones y contracciones más negativas por el resto de este año. Siguiente. Entonces, América, y también hay otra cosa que tener en cuenta. Por ejemplo, América Latina tiene la segunda economía informal más grande del mundo después de África subsahariana. Entonces, vemos que la economía informal representó más de un tercio del Producto Interno Bruto regional, con un 34%, y sobre todo en países como Perú y Guatemala, la economía informal representó más de la mitad del PIB oficial de estos países. Entonces, es un gran reto que los gobiernos tienen frente a ellos para poder mitigar la situación que para esta gente que está excluida del sector laboral formal. Y también si la gente no puede salir de sus casas para poder ganar dinero, entonces ya habrá otro reto para poder ver cómo van a mantener a sus familias durante esta crisis. Siguiente. Entonces ahora cambiamos de rumbo para el impacto en las empresas. Siguiente. Más de 2/3 de los ejecutivos de mediana y alta gerencia encuestados en marzo creían que el coronavirus va a afectar mucho o bastante a la baja los resultados de su compañía en el largo plazo. Y eso es importante porque si vemos, si comparamos y calculamos las cifras de coronavirus en esos 3 países, Chile, Colombia y Perú representan casi una cuarta, o sea, del 25% de todos los casos confirmados. Entonces vemos que está pegándoles muy fuerte el coronavirus y también la preocupación por parte de ejecutivos es muy fuerte también. Siguiente. También los datos demostraron que los ejecutivos en Chile, Colombia y Perú están tomando varias medidas preventivas contra el coronavirus. Por ejemplo, el 80%... A ver, pásale lo siguiente de la animación. Gracias. El 80% no se están saludando con un beso con la mano. Y todos nosotros que hemos trabajado en la región sabemos que los latinos somos muy cálidos, nos saludamos con un beso, con un abrazo o con la mano, pero ahora con todo el tema de social distancing ya está un poquito complicado el tema. También el 57% de las empresas han suspendido reuniones o eventos, 48% han cancelado viajes y el 38% han realizado o empezado a realizar teletrabajo desde la casa. También al efecto de nivel de comercio electrónico, también muchas empresas de comercio electrónico están experimentando cambios muy importantes durante esos momentos. No solo en Latinoamérica, pero a nivel global. Por ejemplo, Amazon y otras empresas están implementando varias medidas, pero ya que Mercado Libre es una de las empresas de comercio electrónico más grandes de la región y un jugador regional, en respuesta a la pandemia y varias políticas de cuarentena y la creciente demanda por parte de los consumidores por productos de primera necesidad, Mercado Libre anunció que bajaría al 100% las comisiones para los vendedores de esos productos de primera necesidad. Y en México, Mercado Libre ha informado que las ventas de productos de farmacia en el país han crecido a un 114% y las categorías del cuidado del hogar y lavandería mostraron un alza de 403%. Imagina, 403%. Entonces, vemos un fuerte aumento de comercio electrónico por parte de los consumidores, que ahora, analizando el impacto del comportamiento del consumidor a nivel regional, empezando en Brasil, por ejemplo, que representa un tercio de todos los casos regionales del coronavirus. La llegada del virus ha cambiado las rutinas y los hábitos de compra de los internautas en Brasil. Y según un estudio realizado por el Instituto Qualibest en marzo, vemos que el 20% de ellos han dejado de comprar productos en línea desde China, mientras el 17% de los brasileños ya dejaron de comprar productos en línea desde Europa o Estados Unidos.
Y como el mercado minorista de comercio electrónico más grande de América Latina, este cambio en el comportamiento del consumidor podría tener ramificaciones mucho mayores en el comercio electrónico transfronterizo, especialmente para los comerciantes que venden sus productos a través de plataformas como AliExpress, mientras los consumidores optan por realizar sus compras a través de los sitios web de los jugadores nacionales a corto plazo. Sobre todo con la caída del real brasileño o, en el caso de México, con la caída del peso mexicano frente al dólar. Entonces, los productos importados o que vienen desde el exterior van a ser mucho más caros en vez de comprar de un jugador nacional en moneda nacional. En Argentina, pasando a la siguiente, en Argentina el miedo y la incertidumbre que rodean el coronavirus siguen en alza. Incluso antes de que el gobierno del país anunciara una cuarentena obligatoria, los internautas ya comenzaron a alterar sus rutinas y hábitos de compra muchísimo antes. Casi el 90% más artículos de limpieza del hogar y higiene personal. Y ese es el siguiente dato, es el más importante, que vemos: el 44% de los encuestados dijeron que compran o comprarán más en línea para no tener que ir a la tienda física. Y otro dato más interesante, que en Argentina, debido al coronavirus, el 30%, entonces ahora es un gran momento, ya estamos viendo la importancia que tiene el comercio electrónico dentro de la vida de los consumidores en Argentina, y no solo Argentina, pero esta tendencia se está pasando en muchos otros países de la región. Y ahora pasando a la siguiente. Sí. Entonces, esta pandemia podría verse, hay que verlo algo positivo de todo esto. La pandemia podría verse como un catalizador para el cambio en términos de los hábitos de compra de los consumidores. Entonces, este cambio forzado para realizar compras en línea a corto plazo podría tener un profundo impacto en los hábitos de compra a largo plazo. Entonces, de momento, el comercio electrónico en América Latina tiene mucho camino que recorrer aún, pero sigue en alza pero la gente todavía realiza la gran parte de sus compras en la tienda física. Si vemos el gráfico aquí, en México el comercio electrónico representa solamente un 5% de todas las ventas minoristas en el país, pero mientras más consumidores deciden utilizar el comercio electrónico, es muy probable que siga creciendo, o sea, que el comercio electrónico siga creciendo como un porcentaje de las ventas minoristas totales a través de la región. Entonces, nosotros vamos a seguir monitoreando la situación y en junio vamos a actualizar estas cifras para poder entender cómo ha estado el impacto dentro del entorno comercio electrónico. Por si caen las ventas en la tienda física y más gente compra en línea, entonces este porcentaje va a subir muchísimo, sin duda alguna. Ahora, cambiando a la última sección de esta charla, el impacto en las estrategias del cliente. Entonces, muchos de ustedes habrán preguntado, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué debe hacer mi empresa durante esos tiempos inciertos? Bueno, les voy a comentar tres estrategias o tres cosas que tener en cuenta mientras están tratando de navegar estos tiempos inciertos. Lo primero es brindarles a sus clientes una buena experiencia del usuario, porque muchas personas ahora están comprando en línea por la primera vez. Entonces es fundamental que su página web les brinde una experiencia de compra sin fricción para poder superar sus miedos y evitar que abandonen sus carritos de compra, porque cuando los consumidores tienen una buena experiencia de compra, es muy probable que vuelva a realizar otra compra digital en el futuro cercano. Entonces, es fundamental mantener la felicidad de tu nuevo cliente para que vuelva a realizar otra compra desde tu tienda o desde tu página en el marketplace o desde tu punto de venta, en donde esté en el entorno digital. Lo segundo es
asegurarse de tener comunicaciones abiertas y frecuentes con sus clientes. Entonces, durante momentos inciertos como estos, es importante estar en contacto con sus clientes y hay que ser transparentes si hay ciertos costos adicionales asociados con el envío, por ejemplo, y comunicarles si hay un retraso con sus entregas. Bueno, entendemos todos nosotros consumidores que si mucha gente está comprando en línea, va a haber retrasos en la llegada de un producto que yo ordeno en línea, pero, o sea, comunícaselo a tus clientes porque van a entender simplemente que estén al tanto que, sí, va a llegar este día en vez de este día. Entonces, esto ayudará a evitar cualquier tipo de confusión con ellos. Y la última cosa que quiero, con la que quiero dejarles es pensando en el entorno digital. Empezar a pensar a resignar sus presupuestos de medios a canales digitales, sobre todo a buscadores, por ejemplo, sitios de marketplaces que faciliten la agilización operativa. En estos momentos vemos que hay una gran contracción de presupuestos publicitarios. Entonces, esto hace que esta contracción de presupuestos hace que la publicidad digital sea atractiva para los anunciantes y para las marcas que quieren promover sus productos. ¿Por qué? Porque a través de la publicidad digital, ustedes pueden monitorear el ROI, el impacto que tiene esa publicidad en cuanto a la conversión, en cuanto a cómo ha impactado sus ventas y la influencia entre tu empresa, tu anuncio y el consumidor. Entonces, más que todo, o sea, hay formatos muy importantes como el display, utilizando vídeo digital, redes sociales para poder promover sus cosas, pero pensando en el auge de comercio electrónico actualmente, es importante empezar a pensar al invertir en buscadores, porque al invertir en buscadores, las marcas pueden interactuar con sus posibles clientes mientras están en un estado ideal para realizar una compra. Y no solo eso, el hecho de invertir en buscadores hace que tu marca o tu producto esté top of mind y relevante durante la fase de descubrimiento y consideración en el camino a la compra del consumidor. Así que esto es un breve panorama de lo que está sucediendo a nivel regional. Y ahora los demás panelistas van a brindarles mucha más información sobre qué está pasando en México actualmente. Gracias, Mateo. Muchísimas gracias por tu aportación. Nada más para aclararle a la audiencia, estamos recibiendo todas sus preguntas a través del chat y terminando las secciones vamos a ir respondiendo las más representativas para digamos que calmar algunas perspectivas. Vale. Y la charla que se pudiera dar entre panelistas también la haremos al final de las secciones. Creo que ahorita lo importante es darle una barrida primero a los resultados que tenemos por mostrarles y ya de ahí comenzaremos la discusión sobre esos números. Okay. Muy bien, pues bueno, ahora de mi lado les cuento un poco que en la AMBO hacemos bastantes estudios de investigación con negocios, con empresas, porque son el ecosistema que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, para este tipo de medición, hicimos una encuesta en línea a nuestros afiliados, a todas las empresas que tenemos registradas en nuestra base de datos, y ahí hicimos la medición del 23 al 27 de marzo, estuvo corriendo el levantamiento, así que hicimos el análisis muy, muy express para poderles mostrar los resultados que van a ver a continuación. Para contarles un poquito y que también tengan contexto sobre el tipo de empresas que participaron en esta encuesta, pues ahí tenemos, primordialmente son comercios y marcas de diferentes rubros, de diferentes categorías, pero también tenemos a proveedores, que son empresas que soportan la operación de compra en línea. Es decir, los comercios o marcas es el retailer, el que llega al consumidor final, o la marca o fabricante que que genera el producto, y del lado de los proveedores son todos aquellos que apoyan la operación logística, operativa, de pagos, antifraudes, etcétera, para que estos negocios y comercios puedan seguir funcionando. Así que, pues esa es de la parte del ecosistema que nosotros ya teníamos en la AMBO.
Y también contarles un poco que muchas de estas empresas son empresas grandes, tenemos ahí la base de micro, pequeña y mediana, y tenemos las áreas de trabajo, específicamente como somos una asociación relacionada con términos de comercio electrónico, pues obviamente las áreas de e-commerce, direcciones generales y otras áreas de marketing y comunicación, ventas, comercial, etcétera, son de las personas que estuvieron contestando estos resultados. Muy bien, pues pasando a los datos ya duros, en términos de impacto en volumen de negocios para nuestra base de afiliados por lo menos, sí vemos un impacto bastante marcado a ambos perfiles, tanto comercios como marcas han declarado tener ya disminuciones desde debajo de los 10%, y en el caso de los proveedores, pues obviamente que se ven afectados por el cierre de los comercios, también tuvieron impactos más fuertes. Sin embargo, aquí también caben resaltar las buenas noticias, y es decir, que nosotros por lo menos tenemos a 3 de cada 10 de nuestros comercios tuvieron incrementos significativos ya de ventas debido al cambio de consumo que empezaron a experimentarse en los canales, ¿no? Sin embargo, pues es una realidad que el segmento de microempresa o las startups son las más afectadas por este tipo de pérdidas económicas. Vemos que las empresas grandes y medianas logran tener reportes de incluso incrementos en el volumen de negocios debido a las nuevas formas de consumo. Sin embargo, sí vemos todavía pequeña y microempresa bastante vulnerables a este tipo de variaciones. Y además de esto, pues obviamente se trata de que giros empezaron a tomar más relevancia con una temática tan específica como lo era un contagio, ¿no? Una pandemia. En este caso, lo que nosotros vemos de las empresas ya por categoría, definitivamente la industria de viajes fue la más afectada en términos de ingresos. Justamente es parte de la dinámica de esta industria que está muy, muy castigada. Y que por ahora el tema aquí es la generación de contenidos, el branding, el relacionamiento que puedan tener, porque definitivamente la industria de viajes no va a detenerse una vez que termine esto, ¿no? Entonces, ahí tendremos más información posteriormente. De lado, por ejemplo, también vemos alimentos y bebidas, moda, muebles y home decor, que son categorías que, aunque sí reportaron tener decrementos en ventas, alimentos y bebidas tuvo un impacto positivo. El 50% de ellos nos declaran este tipo de incrementos en ventas, y mucho enfocado a sus canales digitales, ¿no? Lo que empezó a crecer este tipo de ofertas. Del lado de moda, del lado de muebles de home decor, también cae la idea aquí de que también sus puntos físicos fueron cerrados, entonces también tuvieron bajas por la baja afluencia que empezaron a tener ya en sus tiendas. Y del lado de los sitios multicategoría y electrónicos fueron las categorías que también declararon tener ingresos mayores o el volumen de negocios con un incremento arriba del 10%, incluso el 40% para los sitios multicategoría nos habla de que fueron los primeros sitios en los que los consumidores empezaron a hacer las compras. Ya nos platicará Nielsen un poquito más acerca de estas etapas del consumidor, pero definitivamente los sitios multicategorías fueron bastante referentes para estos consumidores que ahora ya estaban buscando productos y servicios en estos canales. Entonces, aquí podemos ver dos cosas. Podemos ver el impacto que está teniendo en pequeños negocios, estamos teniendo el impacto en ciertas industrias. También nos queríamos profundizar mucho más acerca de cuáles eran los impactos financieros, además de obviamente el impacto en volumen de ventas, qué otros impactos financieros tuvieron, y se amarra muchísimo con lo que hablaba Mateo hace un ratito sobre esta fluctuación del dólar, siendo México una economía tremendamente dependiente del dólar, y las variaciones que esto llegaran a tener al ecosistema de comercio electrónico terminó siendo también un factor bastante fuerte. Más de la mitad de nuestras empresas han sido afectadas por esta fluctuación. Debido también al tipo de perfil que tenemos contestando este tipo de resultados, pues también ellos vieron un impacto en reducción de impuestos para marketing, ¿no? Hablábamos un poquito acerca de las mezcla de medios, el de tener campañas, el repensar si estamos haciendo la estrategia correcta en este tipo de situaciones. Entonces, también fueron de los impactos más fuertes.
cancelaciones, problemas de flujo de efectivo, retraso en pago de los clientes o incluso de los pedidos, y esto también impactaba mucho a aquellas pequeñas empresas el tema del pago de salarios, ¿no? Ya estamos viendo ahí cómo hubo empresas que tuvieron que financiarse de otra manera, tuvieron que hacer negociaciones, flexibilidades de pagos, etcétera. Entonces, pues bueno, estos son de los impactos financieros más fuertes. Del lado de la operación, también hubieron algunos cambios o algunos impactos que estuvieron teniendo nuestras empresas. Del lado de la parte operativa, en términos de marketing, pues obviamente fue la suspensión de campañas, fue el haber detenido cualquier tipo de promoción que estuviera corriendo, el haber empujado ciertas categorías. Por ejemplo, en determinada temporalidad de esta pandemia, pues obviamente las marcas no querían relacionarse con el tema de COVID, etcétera. Entonces, hubieron también ahí pausas en operación en marketing, además de la falta de demanda o la baja demanda que empezó a ocurrir en ciertas categorías o la sobredemanda que empezó a haber en otras, ¿no? Todo el tema logístico a partir de la suspensión de viajes al exterior de algunos países, pues obviamente para México también fue un impacto fuerte. A pesar de que nosotros no cerramos fronteras, pues la gente tampoco ya podía viajar tan fácilmente, y eso también ha impactado un poco las operaciones de nuestras empresas. Problemas de suministro, incluso desmotivación del personal, y esto es algo súper delicado y muy importante de tener en cuenta, que a pesar de que digamos que los tomadores de decisiones son los que tienen que tener la cabeza fría para poder tener mejor planes de acción, es muy importante el tema de motivación del personal y apoyarlos en una situación como estas, ¿no? Entonces, aquí fue importante también medir eso. Y pues bueno, también el tema ya nos platicaba Mateo un poco el impacto que esto nos pueda llegar a tener en términos de productos importados y exportados. Todavía no profundizamos, creo que eso lo vamos a hacer más adelante. Ya vi algunas preguntas que están enfocadas en esto, así que yo me lo llevo de tarea para seguir investigando sobre este tipo de efectos. Sin embargo, esta es la primera cifra que tenemos hasta el momento, ¿no? Y algo también a resaltar es que muchas empresas no estaban muy listas para tener trabajo remoto y hacer flexibilidades de horarios y este tema, así que también lo vieron como un impacto negativo, por lo menos al inicio. Ya veremos conforme vayan avanzando estas semanas, todos empezamos a aprender a trabajar de manera remota, y el cómo a lo mejor esta transformación digital vaya a impulsar a seguir con este tipo de dinámicas de trabajo, ¿no? Vamos a ver. Del lado del pronóstico a la nueva normalidad, nuestros afiliados están realmente bastante optimistas que será mayo-junio la temporada en la que esto empiece ya a descender, que ya tengamos un aprendizaje de los comportamientos. También tenemos la ventaja de que como nosotros como negocio, pues también aprendemos mucho de lo que otros países estuvieron viviendo. También nos va a platicar un poquito Nielsen al respecto qué está pasando en China. Pero, pues bueno, aquí lo vemos, digamos que un escenario bastante alentador. ¿Cuáles son las acciones internas y algunos temas contingentes que empezaron a hacer nuestras empresas para enfrentar esta situación en términos operativos, en términos ya de funcionamiento como equipo? Muchísimo fue forzado, que me parece, la parte de flexibilidad del trabajo, y algo súper importante que para aquellas empresas que a lo mejor todavía no venden en línea, el tema de la transformación digital interna ha sido tremendamente crucial para nuestras empresas afiliadas, ¿no? La implementación de programas para gestión de proyectos vía remota, en el que se pueden comunicar todo el equipo y mantener la misma operación sin bajar el ritmo. Nosotros en la AMBO lo hemos estado viviendo un poco, que también, de hecho, ha incrementado muchísimo más el desarrollo de proyectos, ya que pues ahora ya tenemos un gestor bastante organizado para hacerlo, ¿no? Digitalización de servicios internos, digitalización hacia los clientes, donde también el cliente se ve forzado a digitalizar su consumo, pues también es una buena manera de tener por primera vez ese contacto, ¿no? Este catalizador que nos hablaba Mateo en términos de detonar el comercio electrónico en las empresas, pues es una muy buena manera la digitalización hacia los clientes.
Y ya, bueno, otros términos un poco más, menos relevantes, que en este caso es el coaching manejo de crisis. Ya veíamos que un impacto importante había sido la desmotivación del personal. Entonces, importante tener este tema controlado y con mucha comunicación y transparencia con el equipo. También han habido algunos temas de diversificación de proveedores o incluso el outsourcing de algunos temas que a lo mejor se hacían internamente y que ahora se están teniendo que tercerizar, y algún tipo de recorte de gastos o incluso negociaciones para flexibilidad de pagos, aquellas empresas que tuvieran algún crédito, fideicomiso, etcétera, han sido de las cosas que han estado haciendo. Recordemos que esta encuesta fue realizada en la penúltima semana de marzo, entonces también todavía estaban a punto de anunciarnos entrar en la fase 2. Así que varias cosas han cambiado desde el momento. Veremos qué otras acciones contingentes han estado haciendo nuestros afiliados conforme vayamos avanzando con la pandemia. Y para terminar, ya esta parte está muy enfocada hacia lo que nuestros afiliados están detectando como prioridades a resolver en el corto plazo. Primero y principales ha sido el gestionar el impacto económico. Tienen varias ideas, el tener el apoyo financiero, los estímulos fiscales, flujo de efectivo. Y aquí hay un tema muy interesante. A pesar de que en nuestra base de afiliados no tenemos un volumen tan grande de pymes, y lo veíamos en los resultados ya del perfil de empresas, sí vemos que es un tema muy, muy relevante para todos. O sea, el apoyo a pymes, el segmentos B2B, el que se puedan apoyar con estrategias de marketing a este segmento que se ve tan vulnerable, pues obviamente ha sido un gran reto para nosotros. Ya platicaremos un poquito más qué es lo que estamos haciendo, pero pues básicamente es el gestionar o el tratar de mediar el impacto económico que esto ya ha tenido, y que obviamente empieza a tener correlación con el impacto operativo, el no parar temas logísticos, el que nos hayan considerado, y esto fue un comunicado que lanzó el gobierno federal, acerca de que comercio electrónico es una actividad esencial, siempre y cuando cumplamos con las reglamentaciones de salud y de prevención de contagio. Comercio electrónico está siendo un detonador para seguir la operación de muchas industrias. Entonces, creo que eso es parte muy relevante para todos nosotros, el que ya estamos tomando tanta prioridad y podríamos el incluso salvar a tantos miles de empleos, y obviamente la caída en ventas y todo el tema de flujo efectivo, que todo el mundo estamos muy preocupados, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante de hacer. Temas de confianza en el consumidor. Tenemos varias cosas aquí con el consumidor. Tenemos un consumidor que ya nos compraba, que ahora nos va a comprar más, porque es la única manera en la que puede adquirir en este momento los productos y servicios. Y por otro lado, vamos a tener un montón de nuevos compradores a los que justamente el miedo a fraude electrónico ha sido una barrera muy importante. Tenemos que empezar a generar confianza desde experiencia en el cliente de las propias marcas. Ya nos platicaba Mateo un poco. También hay mucho tema de el user experience que pueda tener la página, los métodos de pago que les puedas ofrecer a tus clientes, y mucha visibilidad también sobre lo que nos va a empezar a impactar. Cuáles son las cosas que están llegando, cuáles son las que podemos mitigar, cuáles están fuera de nuestro control, pero podemos hacer algún tipo de iniciativa para retenerlo un poco, ¿no? En fin, bueno, pues ahí tienen la lista de prioridades a resolver a corto plazo, para que lo sigamos monitoreando. En fin, a través de esta encuesta nosotros empezamos a hacer ya varias iniciativas. Varias de ellas ya empezaron a arrancar desde antes de que cerráramos el campo de esta información, pero les pedimos a las empresas que sí están afiliadas que sigan participando en las mediciones que hacemos. Creo que eso es una parte vital para poder tener resultados representativos del ecosistema, y que no les dé miedo. Realmente analizamos toda la información y con esto sacamos muchísimos insights que después aplicamos a la investigación que hacemos. Así que lo seguimos invitando. Con esto, pues me paso ahora a la parte que todo el mundo anda preguntando, que es qué categorías están resaltando, qué categorías estamos viendo que están afectándose. Y para esto nos va a contar un poquito Ricardo Barrueta, que también se encuentra con nosotros desde su casa, toda esta medición, y pues que nos platiques un poquito también desde su perspectiva, Ricardo, qué piensan que vaya a suceder en próximas semanas.
Claro que sí, Dani. Bueno, pues un poco como contexto les cuento de dónde sale la información de la cual voy a platicar. Esta es una herramienta llamada Nétrica, que es una herramienta con la cual nosotros recolectamos y analizamos datos relacionados con e-commerce. Y está basada en un panel con el cual traqueamos las actividades en línea de alrededor de 10,000 mexicanos conectados. Y entonces, bueno, esto por un lado nos permite hacer una medición de audiencias y actividades específicas relacionadas con e-commerce. Y entonces esto nos trae información sin hacer ninguna pregunta, es información comportamental que tiene un enfoque totalmente hacia el consumidor. Nosotros traqueamos tanto las actividades en dispositivos fijos como en dispositivos móviles, y de aquí es de donde surge esta información. En esta ocasión estamos analizando datos que van del 17 de febrero al 29 de marzo. Vamos a ver algunos índices y vamos a ver mucha información relacionada con visitas a distintos sitios de e-commerce. Y entonces tomaremos la información inicial de este periodo, del 17 de marzo, como el índice base 100, digamos, y entonces los datos que vamos a ver es cómo se han ido moviendo estos datos, estas visitas alrededor del tiempo. Vamos a ver datos para 3 grandes categorías. Vamos a ver pago de servicios online, en donde tenemos pues distintas subcategorías como cupones, entrega de comida, boletos, servicios de movilidad, etcétera. La otra categoría que es travel, en donde, bueno, hay hoteles, aerolíneas, agencias, transporte, y la gran categoría de shopping, en donde, bueno, podemos encontrar, ahí tenemos la lista, un número muy grande de subcategorías que tienen que ver con compras en general, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con pues ni hablar con las malas noticias, ya lo había adelantado Dani. La gran categoría de travel ha sido la más afectada. Efectivamente vemos cómo de esta base 100, pues tuvo un incremento hacia finales de marzo, ¿no? La verdad es difícil poder pues encontrar la razón principal de este incremento hacia hacia mediados de marzo, porque, bueno, pues ya empezaba el tema a sonar de la pandemia y de los alcances que podía tener. Pero bueno, de ahí hacia la actualidad, pues vemos un decremento muy importante. Estamos al 60% de los datos de mediados de febrero. Y tengo que decir que vemos diferentes comportamientos en las subcategorías. Prácticamente todas tienen decrementos muy, muy importantes: hoteles, agencias de viajes y transportación. Sin embargo, aerolíneas es la que presenta un incremento más grande en la primera parte de marzo, y hacia finales del mes de marzo estamos más o menos al 75%. Probablemente esto se pueda dar pues porque la gente pues siguió tratando de moverse, ¿no? Se terminó la búsqueda de viajes en general y bueno, pues algunas personas seguirán tratando de moverse por distintas razones, algunas probablemente ya relacionadas con la pandemia, ¿no? Después, la siguiente categoría que analizamos es pago de servicios online. Vemos cómo se mantuvo más o menos a total gran categoría, pues más o menos estable hacia mediados de marzo. Sin embargo, en las últimas 2 semanas ha tenido una caída también
muy importante a total categoría. Estamos alrededor del 70% de visitas de las que veíamos un mes y medio atrás. Sin embargo, aquí pues vemos algunas diferencias, particularmente con esta subcategoría de food delivery. Vemos cómo en las últimas 2 semanas crece de manera muy importante, 30% arriba de los datos que veíamos hace mes y medio. Pero vemos también cómo algunas subcategorías, no están aquí explícitas, pero yo se las platico, como cupones, ¿no? Cupones está a la 8ª parte de lo que estaba hace mes y medio. Boletos en general, boletos de cine, boletos de espectáculos, está a una 4ª parte. Y servicios de movilidad alrededor de la mitad de las visitas observadas hace mes y medio. Y finalmente vemos la gran categoría de shopping. Shopping en general, a total categorías, ya vimos que tenemos un número grande de subcategorías acá registradas, más o menos se mantiene a total, pero bueno, también vemos algunas diferencias muy importantes, particularmente aquí señalamos supermercados, ¿no? Que tengo que decir que hacia el 29 de marzo estaba al 90% arriba. Me llegaron hace un par de horas los datos de esta última semana. Estamos al 116% arriba, es decir, 216 de índice contra lo que veíamos a mediados de febrero. Otra subcategoría que vemos que creció particularmente en esta última semana es pets, ¿no? Todo lo relacionado con búsqueda de mascotas también está pues al 227 de índice contra mediados de febrero. Y hay algunas subcategorías que pues se están viendo más afectadas, como Beauty and Cosmetics, por ejemplo, está alrededor de la mitad de visitas de hace mes y medio. Fashion está alrededor del 80%. Sin embargo, la gran mayoría de las categorías de shopping están manteniendo más o menos el mismo número de visitas de lo que veíamos hacia final de marzo. Entonces, ya veremos en las próximas semanas cómo estas 3 grandes categorías con sus subcategorías se van a ir moviendo. Estaremos compartiendo información a través de ambos, ¿no? En estos espacios. Pero bueno, hasta el día de hoy, así es como vemos que se están moviendo algunas de las subcategorías que tienen variaciones más grandes. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo. Con esto, pues bueno, también queríamos profundizar, ya José Luis nos va a contar un poquito más lo que ellos desde Comscore están viendo, algunas categorías que también tienen ahí comportamientos medio atípicos. Y pues bueno, nada más creo que vale la pena, José Luis, también mencionar que nuestra medición de Comscore realmente está midiendo la semana 11, 10 y 11 me parece, ¿no? Es la semana de marzo, que obviamente va a empezar a moverse conforme empieza también a nuestro consumidor a priorizar otras compras, ¿no? Sí, exacto, Dani, exacto. Gracias por la introducción. Y bueno, si quieres un poquito como introducción para aquellos que no conozcan qué hacemos en Comscore. Bueno, somos una empresa de investigación de mercados. Nuestro foco está en la medición digital. Y bueno, acá hacemos esta medición a través de un panel en México de alrededor de 60,000 personas que están participando en el estudio, que al final nos dan datos que generalmente reportamos de forma mensual, en una base mensual. En este caso, digamos, el equipo está produciendo de forma semanal información con la intención de generar pues, este tipo de hallazgos que compartimos con AMBO, con los clientes, etcétera, para poder ir siguiendo pues, qué es lo que está pasando durante esta etapa de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, solamente algunos temas metodológicos para poder puntualizar y dar contexto a los datos que vamos a estar viendo a continuación.
Bueno, nuestra medición contempla desktop y mobile, es decir, una medición multiplataforma. En este caso vamos a ver datos de México. Como bien decía Dani, vamos a ver datos del 9 al 22 de marzo y les explico cuál es el propósito de ver estos datos. En esta transición entre la semana 11 y la 12 en particular, y les adelanto un poquito lo que vamos a ver adelante, es cuando realmente este tema de la pandemia, por lo menos en México, comienza a tener ya implicaciones en términos del resguardo, del distanciamiento social, etcétera, que, bueno, se resume con esta frase tan dicha de quédate en casa, ¿no? Aquí por primera vez en esta semana, y esto como contexto general, digamos, se da la noticia del primer muerto, esto en el 18 de marzo en particular, y es realmente, creo, cuando tomamos conciencia muchos de que esto es un tema real y es un tema que nos puede alcanzar y que lógicamente tiene también implicaciones en términos de los movimientos de audiencia digital que vamos a estar viendo, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la razón por la que tomamos esta fecha en particular, que es una fotografía y vamos a ir viendo hacia adelante conforme vayamos actualizando también los datos, que esto se va a ir moviendo entre categorías y subcategorías, ¿no? Ahorita vamos a ver retail, pero bueno, esto tiene implicaciones para lo que ya se ha dicho anteriormente. Entonces, bueno, aparte, o sea, este contexto de pandemia, lógicamente, como ya bien se ha dicho, tiene implicaciones negativas para varias de las categorías, pero en este caso quisiera ser portavoz de darles, digamos, buenas noticias en términos de las categorías o de las subcategorías, en este caso, dentro de retail, en las que vemos crecimientos en esta semana en particular, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, flores, regalos, fragancias y cosméticos, tenemos la subcategoría de comida, supermercados despensa, tenemos retail música, juguetes, libros, la parte de subastas y tenemos computer software. Y es importante acá poner más datos en el contexto de por qué estas subcategorías dentro de retail están experimentando un crecimiento, ¿no? Están experimentando una crecida en términos de los visitantes únicos que vamos viendo entre la semana 11 y la semana 12, ¿vale? Entonces aquí, otra vez recordando, se da la noticia el 18 de marzo en particular del primer muerto. En esta semana 12, pasamos de 56, digamos, infectados a 316 casos. Es decir, si viéramos la curva en términos de infecciones diarias en México, estaríamos pasando ya, digamos, de una etapa de contagios flat, muy poquitos casos por día, a, digamos, una curva que está yendo hacia arriba de forma acelerada. Y es en esta semana, digamos, donde ocurren varios de los contagios, se van dando muchos contagios de forma diaria, y es precisamente la semana que determina que el lunes siguiente se dé el anuncio ya de la fase 2, un anuncio de gobierno que realmente ya limita muchos de los temas de actividades esenciales y que realmente ya es un tema más restrictivo para todos nosotros, para toda la población, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen, hay subcategorías afectadas. Dentro de retail nosotros medimos 20 subcategorías. Estas 9 en esta semana presentaron números positivos. Entonces vamos a ver un poquito hacia adelante cuáles fueron estas. Bueno, en primer lugar tenemos esta categoría de comida, supermercados y despensa. Y es aquí lógico un poco pensar en términos del comportamiento que vamos teniendo en el resguardo de la casa, buscar opciones para hacernos de víveres o para hacernos de comida, ¿no? En este caso, de despensa. Entonces, lo que vemos aquí es un crecimiento del 15%. Estamos viendo acá visitantes únicos diarios, es decir, estamos viendo personas diarias, un promedio, que accede a los sitios de esta subcategoría en particular de retail, ¿vale? Entonces, importante comentar, digamos, lo que estamos viviendo en el contexto general para poder entender este número
y para poder, digamos, darle el peso específico que tiene en este caso. Otra cosa interesante acá, y creo que a muchos les ha de estar pasando, esto también implica, como habían dicho antes, una oportunidad muy particular para todos los players dentro de esta subcategoría para poder tener una buena experiencia con el consumidor, ¿no? Porque hay varios comentarios que he venido leyendo en términos de los tiempos de entrega, por ejemplo, ¿no? Que es entendible, estamos viviendo, digamos, una etapa excepcional, pero aquí se abre realmente una oportunidad para estos sitios, estas plataformas, para poder tener una buena experiencia con el usuario y realmente poder, digamos, tener una oferta que les haga sentido, ¿no? Y fidelizarlos en este caso. Entonces, bueno, está creciendo la audiencia, las personas que están accediendo, hay que tratar como mensaje y como recomendación de que la experiencia con los usuarios sea buena, ¿vale? ¿Qué otra implicación tiene este resguardo en la casa, este distanciamiento social? Sí, la siguiente, por favor, Dani. Muchas gracias. Bueno, tiene implicaciones en temas de entretenimiento. Estamos más tiempo en casa, estamos conviviendo con otras personas en casa y los niños también están, digamos, pidiendo tiempo, ¿no? Pidiendo opciones también de entretenimiento. Entonces aquí vemos un crecimiento interesante en la subcategoría de juguetes dentro de retail. Estamos viendo también un crecimiento importante dentro de la subcategoría de retail libros. Y estamos viendo crecimiento también dentro de retail música. Es decir, las opciones de entretenimiento también se vuelven fundamentales y esto está haciendo, o por lo menos en ese periodo comparativo de esta etapa de cierta normalidad donde los casos de COVID todavía parecían un tema lejano, allá realmente tener que resguardarnos en casa y tener que buscar opciones para poder, digamos, convivir de mejor forma, entretenernos y, bueno, buscar una lectura, buscar opciones en términos de música o buscar opciones también para los niños, ¿no? En este caso. La siguiente, por favor. ¿Qué otras implicaciones estamos viendo y que esto se va a ver reflejado en los números que vemos en estas subcategorías? Bueno, esto también ha implicado que, bueno, el tema de home office, y no solamente el tema de home office, sino también el cierre de las escuelas, esté propiciando también un crecimiento en esta subcategoría de computer software. Al final, necesitamos también descargar software que nos permita estar mejor comunicados con nuestros compañeros de trabajo, tener herramientas, por ejemplo, para poder hacer ediciones, ¿no? Que son, digamos, los sitios que participan en esta subcategoría, y tener al final herramientas que nos permitan o bien trabajar mejor desde casa, tener opciones de comunicación o tener opciones también que les permitan a los estudiantes, bueno, generar, digamos, sus trabajos o dar seguimiento a través de plataformas de sus tareas, ¿no? En casa. Otra implicación interesante es el tema de subastas. Acá lo que vemos es un crecimiento del 9%, igual interesante, y es acá donde vemos también un comportamiento para poder tener acceso, digamos, a vender o comprar productos a través del uso de estas plataformas, ¿no? De subastas. Y bueno, el último slide, y con este, digamos, terminamos las subcategorías en las que vimos crecimiento en este periodo, tienen que ver con flores y regalos, que esto discutíamos un poco, digamos, el origen de esto, ¿no? Y bueno, tal vez esta restricción también nos ha, digamos, impedido convivir personalmente y buscamos opciones para poder, no sé, enviar flores o enviar regalos a otras personas, ¿no? Aquí vemos un crecimiento del 12% de personas, de usuarios únicos, digamos un promedio diario durante esta semana, la semana 11 contra la 12, y en este caso la subcategoría de fragancias y cosméticos es otra en la que vemos un crecimiento también interesante, ¿no? Del 6%. Acá igual comentábamos esta subcategoría, nos parecía
un poco atípico, y ahí comentábamos con las personas de Nielsen, con Ricardo en particular, el tema del cierre de los puntos de venta físicos, ¿no? Entonces, aquí también, bueno, para darle un poco de contexto de qué podría estar originando también este crecimiento en términos de audiencia en esta subcategoría, bueno, tenemos ahí un acercamiento de la audiencia directamente con la revisión de los productos o con los productos de forma particular a través de plataformas en línea, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen, ya sea para, digamos, acceder a víveres, a despensa, alimentos, para entretenerse, para seguir siendo productivos en casa, o bien para hacerse de algo de dinero a través de estas opciones de subasta, o bien mantenerse en contacto con familiares, amigos a través de estas opciones y con las mismas marcas. Bueno, estos datos creo que hacen sentido en este momento particular, donde habíamos dicho que pasamos de cierta normalidad a ya tener un tema de emergencia real que nos hizo resguardarnos en casa. Igual como mensaje vamos a ir compartiendo las actualizaciones de cómo se van moviendo estas subcategorías, si tienden igual en las próximas semanas a seguir creciendo, o bien otras toman relevancia, unas bajan, otras crecen, etcétera, ¿no? Será interesante seguirlo en las siguientes semanas. Exactamente, así que hay ciertas historias que van a empezar a moverse, hay ciertas categorías que vamos a ver cómo que se van cayendo, que de pronto van a empezar a subir, así que estaremos lanzando las actualizaciones conforme también nos las vaya liberando José Luis, para poder seguir contando la historia. Y bueno, para seguir con nuestra siguiente y ya última sección, me gustaría que Ricardo nos cuente un poquito también. Cuéntanos un poquito qué es lo que han estado haciendo ustedes, estos resultados que estamos mostrando, obviamente vienen de algunos extractos de un expediente coronavirus que ustedes estuvieron generando. Sí, muchas gracias, Dani. Sí, efectivamente, desde Nielsen todo este comportamiento que ya platicaba tanto Ricardo, Mateo o José Luis, tiene que ver con lo que desde Nielsen hemos empezado a ver desde hace como un mes y que nosotros definimos las diferentes etapas por las que está pasando el consumidor, ¿no? Entonces, arranca, si quieres le das al siguiente slide, y aquí nosotros hemos definido 6 grandes etapas en donde el consumidor va reaccionando durante esta pandemia. Desde un primer inicio en términos de compras proactivas para la salud, o sea, las 2 primeras etapas tienen que ver con la salud. Después, otra que tiene que ver con la preparación de la despensa, es decir, cuando se empieza digamos que el gobierno empieza a tomar ciertas acciones o ciertas restricciones en términos de cómo va avanzando el contagio de COVID-19, es que se empiezan a dar estas diferentes etapas, ¿no? Entonces, particularmente México se encuentra en la 4ª etapa, que tiene que ver con la preparación para la vida en cuarentena, ¿no? Ya países como Estados Unidos o España o Italia, Francia, ya están viviendo hoy en una etapa, en una vida restringida. Y China, que es digamos que ya el país que empezó con el contagio, es la que ya vive hoy en una nueva normalidad, ¿no? Es decir, ya la gente vuelva a sus rutinas diarias, pero evidentemente, esto lo vamos a ver más adelante, en qué hemos aprendido o qué aprendió todo China o digamos que todo el retailer de China, qué fue lo que aprendió ante esta contingencia, ¿sale? Entonces, teniendo en consideración estas diferentes etapas, evidentemente el consumo, vamos a empezar a ver diferencias en términos de los consumos, ¿no? Aquí lo que van a empezar a ver es información de autoservicios y también está referenciado a la semana 12, que es la misma que comentaba José Luis, que termina el 22 de marzo. Del lado izquierdo van a tener el comportamiento de España e Italia no son las mismas semanas, es decir, son las semanas que tenían el mismo número de contagios que tiene la TAM, ¿no? Entonces, para el caso de México, si vemos la semana 9 y la semana 10, que son la última de diciembre la última de febrero y la primera de marzo, traían crecimientos del 4-8%. Si lo comparamos contra las semanas previas, más o menos traíamos exactamente lo mismo, entre 4 o 5%.
Cuando empieza, digamos, y cuando cambiamos a la etapa que ya tiene que ver con abastecimiento, que ya tiene que ver con una de cuarentena, empezamos a ver crecimientos de 30% y para la última, bueno, para la semana del 22 de marzo, crecimientos del 68% para todo lo que tiene que ver con autoservicios, ¿no? O sea, son crecimientos muy importantes que si los comparamos contra el resto de los países de la TAM, que igual están empezando a entrar en esta etapa, pues bueno, podemos ver ahí un Colombia con 40%, Chile un 24%, Perú 76%, igual Argentina trae un 125%, pero bueno, eso tiene que ver un poco más con temas de inflación, pero también son crecimientos muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Efectivamente, todos los consumidores al entrar en esta etapa, en esta cuarta etapa, están reaccionando y están yendo hacia el autoservicio, al autoservicio para abastecerse de todo lo que tenga que ver con despensa, ¿no? Después, cuando pasamos ya cuando empezamos a hacerlo un poco más específico y empezamos a definir canastos, fíjense en la siguiente, Dani, ahí. ¿Qué pasa? Nosotros en Nielsen definimos algo que le llamamos la despensa pandémica, que es básicamente 3 grandes canastos. Uno que tiene que ver con la despensa diaria, es decir, productos como leche, todo lo que tenga que ver con perecederos, todo lo que tenga que ver con alimentos. Después otros con productos de higiene, es decir, tanto higiene del hogar como higiene personal, limpiadores, jabón para manos, shampoo. Y después toda la despensa almacenada que ya tiene que ver con frijoles, toda la parte de productos enlatados, atún, hay un montón de categorías que están ahí, ¿no? Cuando empezamos a ver el comportamiento, otra vez, la última es la semana al 22, empezamos a ver, vemos el total despensa pandémica, tenemos 77% de crecimiento, la despensa diaria 74%, y productos de higiene y la despensa almacenada traemos crecimientos de triple dígito, 125% y 138%. Es decir, traemos crecimientos muy, muy, muy grandes e insisto, tiene que ver con la etapa en la que el consumidor se encuentra y evidentemente reacciona en ese sentido, ¿sí? Y después, cuando damos un siguiente drill down y vemos ya cuáles son las categorías, ¿no? Nosotros las identificamos como las categorías ganadoras, pues aquellas categorías que si bien están creciendo, no están creciendo al ritmo de que están creciendo las ganadoras y después digamos que las afectadas. En las ganadoras, bueno, ahí vemos papel higiénico, ¿no? Todo mundo seguramente ha escuchado, ¿no? Muchas cosas sobre el papel higiénico, creciendo 37%, atún, leche, detergente para ropa, galletas, y bueno, también vemos ahí, por ejemplo, huevo, ¿no? Que es una de las categorías que inclusive el día de hoy tiene muchos agotamientos dentro del autoservicio, ¿no? Entonces ahí vemos cuáles son esas categorías que tuvieron un desempeño muy importante en la semana con cierre al 22 de marzo. Pues tenemos otro conjunto de categorías que si bien están creciendo, no están creciendo al ritmo de las más ganadoras, y ahí hay más de bebidas como refrescos o cervezas, pañales, shampoo, que también vienen creciendo, agua, por ahí aparece ya tequila, ¿no? Y dentro del autoservicio, las categorías que no están creciendo tanto son categorías que ya aquí lo comentaba José Luis anteriormente, son categorías que sí, en el autoservicio, o sea, parece que se están migrando de la tienda física, se están yendo al online, como categorías como juguetes, electrodomésticos, todo lo que tiene que ver con cosméticos y con ropa, ¿no? O sea, ropa interior tanto de hombre, mujer, calcetines, brasieres, todas esas categorías están teniendo una disminución y es básicamente por un tema de que el consumidor está priorizando las categorías de despensa justo porque vamos a entrar a una etapa en donde ya va a estar más restringido el movimiento, ¿sale? Entonces, hasta aquí el comportamiento de las categorías, cómo se han venido comportando las categorías dentro del autoservicio. Y ahora, en los siguientes minutos les voy a platicar un poco de qué aprendió China, ¿no? Es decir, ya lo veíamos en las diferentes etapas. Hoy China ya se mudó a la sexta etapa, que es básicamente regresar a una nueva normalidad. Y bueno, primero, ¿qué aprendió desde el punto de vista de los retailers y de los e-tailers, ¿no? Aquí vienen seis grupos, ¿no? O seis grupos en donde vienen cuáles fueron las acciones o cuáles fueron los aprendizajes de cada uno de ellos. No voy a pasar por todos,
voy a nada más resaltar algunos que son muy importantes y que en las participaciones anteriores, tanto de José Luis, Ricardo y Mateo, ya fueron comentando. Lo primero es la flexibilidad en la cadena de abastecimiento, ¿no? Una de las acciones que tomaron mucho de los retailers y de los e-tailers fue utilizar su logística propia. ¿Eso para qué? Para priorizar y para tener un mejor, digamos que, uso del recurso que tenían y no estar dependiendo de terceros. En el cuidado y movilización del personal, por ahí lo comentabas, Dani, es muy importante este tema de la motivación al personal con reconocimientos, charlas y los beneficios para las familias, ¿no? Es muy importante que en esta etapa ya lo que hizo China fue mucho foco en eso, ¿no? Motivar al personal que está en punto de venta o entregando o haciendo algo, eso es muy importante. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con la mejora del canal, ¿no? Seguramente muchos tenían planes de hacerlo, pues bueno, les tocó, ¿no? Les tocó hacerlo de una. Y ahí de los grandes aprendizajes es aumento de publicidad y la mejora del canal online. Para la parte de asegurar el suministro eficiente, algo que hicieron de manera importante fue garantizar primero todas las categorías de primera necesidad y de productos listos para comer, ¿no? Es decir, que la gente pudiera tener acceso rápido a eso, fue algo muy, muy importante. El otro, todo lo que tiene que ver con control de aforos, eso fue algo que en China y que hoy ya lo empezamos a ver, quienes ya han tenido la oportunidad o han salido al autoservicio y ya empieza a haber ese control de aforos en los autoservicios. Entonces es algo que también tienen que controlar mucho, porque si no otra vez la experiencia de compra se vuelve, puede ser muy mala o muy buena. Y esto lo ligo con el último que tiene que ver con el fortalecimiento de la imagen de marca, ¿no? Algo muy importante en esto es ante un consumidor que va a estar probando diferentes métodos, ya sea de compra o de consumo o probando algo, hay que fortalecer mucho la imagen de marca porque si no va a ser una percepción que se quede para el futuro, ¿no? Entonces, ahí algo muy importante que aprendieron en China fue garantizar el suministro y sobre todo ofrecer precios justos, ¿no? Porque si no, justo la imagen de marca se dice, se está aprovechando de esta situación para tener un beneficio, ¿no? Y ya por último, algo que en China llamaron o pusieron sobre la mesa fue, ante toda esta vida restringida y un periodo importante en el hogar, se creó una nueva economía en casa, ¿no? Y seguramente algunos de los datos de aquí les van a sonar, pero por ejemplo, bueno, todas las personas primero compran 2 veces por semana productos frescos y esenciales, y más de la mitad de los consumidores compró más en línea, ¿no? El 78% ya trabajaba desde casa y se sintió al final de toda la vida restringida, se sintió positivo y se sintió eficiente con el home office, ¿no? En México, en muchas ocasiones el home office estaba estigmatizado de que no funcionaría, de que iba a ser muy complejo, etcétera. Hoy, digamos, un poco forzados, pero al final de la vida restringida, esto es parte de los aprendizajes. Por ejemplo, otro, cocina, ¿no? El 85% cocinaba en su casa, ¿no? Entonces, otra vez, toda la parte de perecederos, todos los insumos los tienes que comprar para poder hacerlo, ¿no? Entonces, un poco lo que aprendimos, digamos, en el caso China fue que el consumidor no sale de la misma manera. Es decir, después de vivir restringido, no sale igual, ¿no? Cuando ya sale al mundo, sale de una manera diferente en términos de consumo, porque ya probó otras opciones que antes a lo mejor ni siquiera lo tenía como dentro de sus opciones, ¿no? ¿Sale? Y algo muy importante, seguramente lo han visto, también uno de los productos que se están, digamos, agotados o que presentaban agotamientos, es todo lo que tiene que ver con para hacer ejercicio en casa. O sea, todos los mats para hacer yoga o las pesas o muchas de esas cosas están agotados dentro de los autoservicios, ¿no? ¿Y por qué? Pero justo el 75% está preocupado más por su salud, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se fue aprendiendo en China y que seguramente, ¿no? Es algo que vamos a vivir en los próximos meses, ¿no? Y como ya lo comentabas, Dani, sí, o sea, nosotros estamos sacando cada semana esta información, lo que se llama expediente coronavirus, y que lo estamos compartiendo y que da un poco una visión tanto de México como de lo que está pasando en América Latina. Gracias.
Gracias, Ricardo. Justamente este es el tipo de propósitos, ¿no?, que tenemos con estos reportes, que realmente den visibilidad a todas las empresas, ahorita que estamos en un periodo tan complicado de falta de visibilidad. Pues definitivamente este tipo de cosas, y también la participación de nuestros panelistas sobre la información que necesitan ver y qué tipo de información podemos proporcionarles, es vital para poder seguir apoyándolos. Entonces, pues quisiera agradecer muchísimo a nuestros panelistas. Ya no nos queda mucho tiempo de preguntas. Voy a leer las más generales y tratando de responder las preguntas de manera completa para terminar este webinar de una manera que todos tenemos, quedemos contentos. Antes de esto, nada más mencionarles, hay varias iniciativas que estamos haciendo en la AMBO. Una de ellas es la iniciativa de ayuda. Y este es un sitio en donde estamos tratando de acercarle la venta en línea a estas empresas y estos pequeños changarritos, negocios, toda la pyme que está interesada en vender en línea, que no sepan ni cómo, están desde habilitados para ayudarlos a aprender a subir sus productos, a armar un catálogo, todo el tema de marketing detrás, etcétera. Así que hay varias empresas que nos están escribiendo ahora en los comentarios. Este es el tipo de iniciativas en las que se pueden sumar. Entonces, si los invitamos a que suban a la página, entiendan de qué va el concepto de la página, y sobre eso, pues ahí están los datos de contactos para hacer algún tipo de colaboraciones, ya que ustedes tienen seguramente alcance con ciertas pymes que van a necesitar muchísima ayuda. Entonces, ese es el mensaje para aquellas empresas pensando en alguna colaboración que puedan hacer con nosotros. Este es el tipo de cosas que podemos hacer. Recordarles, este es el análisis que vimos el día de hoy. Obviamente pueden ver que tenemos desfases de mediciones de ciertas herramientas debido a cómo se fue generando la información. La idea es que toda la información que ahorita presentamos la estamos actualizando justamente para ver esas variaciones y que de alguna manera, de una manera muy ideal, ya cuando veamos esta perspectiva hacia atrás, podamos tener todas las tendencias bien marcadas, ¿no? Y podamos entender efectivamente cuáles fueron las consecuencias del cambio de consumo que estuvimos viendo tanto en canales físicos como en canales digitales, que creo que ese también va un poco derivado a alguna de las preguntas enfocadas en qué tanto estamos relacionando la información online y offline. Por ahora estamos realmente solamente integrando lo que tenemos disponible. Y posteriormente estaremos explorando más categorías para online particularmente, ya que ese es nuestro core business. Les quería nada más recordar entonces, tenemos un segundo webinar el 23 de abril, para que también se registren. En ese webinar, para aquellos que todavía no estaban cuando iniciamos el webinar, el segundo webinar que vamos a lanzar está muy enfocado ya en tener información de consumo online. Lo que hoy platicábamos, vimos audiencias, vimos tráfico, vimos categorías que estuvieron presentes en canales de autoservicio, pero en este caso ya vamos a empezar a tener información. Justamente ahorita estamos en levantamiento de información, así que hay varias categorías que estoy viendo en las preguntas que seguramente responderemos en ese segundo webinar. Por ahora, este es realmente el alcance que pudimos lograr consolidar. Pero pues para que también sepan que el próximo webinar no es una repetición del contenido de hoy, sino más bien es una extensión de las siguientes mediciones que logramos hacer de todo este tema, ¿no? De involucrado ahí temas de social listening, fluctuación y disponibilidad, inventarios. Ya profundizaremos muchísimo más. Hay varias preguntas bastante técnicas, así que esperemos que conforme vaya saliendo esta información ya podamos ir contestando muchas de estas preguntas. Entonces, pues bueno, finalmente las preguntas, algunas que veo aquí, varias dirigidas, me voy a ir en orden. Tenemos aquí una pregunta dirigida a... ¿Dónde estás? Un segundo. Para Mateo. Nos cuenta Andrés Simbrón, una de las principales metas justo en medio de la pandemia, ¿cómo incentivar a las tiendas
de pequeños y medianos comerciantes a dejar un poco de lado las ventas físicas e irse por el canal de e-commerce, tomando en cuenta también que la infraestructura es una tabla para transformar el modelo de negocio. ¿Me puedes repetir la primera parte de esa pregunta? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo incentivar a los pequeños negocios a entrar en la compra en línea, en la venta en línea, perdón? Sí, digo, de incentivar, es que con toda la tecnología y software que tenemos hoy en día, la venta en línea también brinda mucha información. Entonces, a nivel de incentiva, o sea, hace que tú puedes ver todas tus ventas en los dashboards, controlar todo. Y también es otra manera más fluida de poder vender, alcanzar a los consumidores. También, eso diría yo, o sea, es como un cambio desde el lado tradicional hasta lo digital, pero creo que hay mucha ventaja de poder vender en línea y también para poder administrar todo en un ecosistema, que sea en un marketplace, la página web propia, utilizando un software para gestionar tus ventas en línea. Sí, eso diría yo. O sea, si puedo profundizar en otra cosita, si algo más específico. Sí. Sí. Y creo que eso también va muy de la mano con otra pregunta que estuvieron haciendo aquí, en el que este tipo de iniciativas en las que empezamos a empujar, sea algo temporal o sea algo que definitivamente está para quedarse y los negocios de alguna manera sí logren adaptarse rápidamente a esta digitalización. Diría yo, o sea, tal como mencionaste hace poco, o sea, estamos ahorita viviéndolo todo. O sea, si vemos encuestas, o sea, nosotros estemos en donde estemos en todo el mundo, o sea, estamos viviendo este virus. O sea, a veces hay pánico, a veces tendencias cambian, a veces no. Entonces, eso es la gran pregunta. ¿Qué pasará después? O sea, una vez que termine esto, ¿qué pasará después? Y entonces creo que eso habla de la importancia de hacer estudios ahorita para poder entender, o sea, como igual hizo el AMBO, los estudios antes, como el estudio de venta anual, cómo estuvo la situación antes del coronavirus, cómo está ahora con la coronavirus y ahora en un par de semanas, digamos, un par de meses, en el verano, ahora podemos volver o sea, realizar estudios, analizar el impacto para entender bien cómo ha sido y también a dónde va. Y creo, como mencioné, si la gente tiene buena experiencia y también si los negocios pueden digitalizar y ver el impacto y monitorear el ROI que están teniendo a través de esos canales digitales, y si creo que será una costumbre que se va a quedar. O sea, porque si ve que, mira, puedo comprarlo, no tengo tanto miedo a realizar la compra en línea, me llegó bien, no me robarán la tarjeta, es algo que sí voy a realizar nuevamente, porque la mayor barrera es como el miedo, que el producto le llegue dañado, al tiempo. Vamos a superar esa barrera, entonces ya no veo una razón por la cual que esta tendencia o el comercio electrónico en sí no se quedará. Sí, no, creo que también, bueno, desde la perspectiva del AMBO definitivamente lo estamos viendo como un catalizador, una plataforma en la que vamos a realmente tratar de digitalizar los mayores comercios posibles, y esto siendo una oportunidad definitivamente de crecimiento en materia económica, ¿no? El hecho de poder ya el tener una sinergia bastante buena entre el ecosistema que ya existe, desde apadrinamiento de empresas, el apoyo, contenidos, este tipo de foros, creo que es la mejor manera de hacer que esto no sea un tema de corto plazo o de solamente un par de meses, sino que esto llegue para quedarse y que las empresas ya definitivamente consideren inversiones en sus canales digitales para venta en línea, ¿no? Creo que esa es una de las cosas. Respondiendo rápidamente a un par de preguntas muy específicas, ¿AMBO tiene pensado algún tipo de apoyo para agencias digitales? Particularmente no es agencias digitales, el programa de ayuda es el que estamos enfocando hacia comercios pequeños
Y bueno, ya temas de agencias sería más como lo que se puede hacer hacia el aporte a estos pequeños negocios como agencias digitales. Y otra también es el acercarse a asociaciones como la IAB, por ejemplo, que tienen también a un gran ecosistema de agencias para ver si ellos tienen este tipo de iniciativas. Y, a ver, tengo aquí otra pregunta específicamente para... preguntaban José Luis si la sección de computer software estaba involucrando bocinas y audífonos. No, no en particular bocinas y audífonos. Tiene que ver principalmente con software que se ocupa para diferentes, digamos, players. Te doy algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. En esa categoría, por ejemplo, está TeamViewer, ¿no? Este software para hacer, digamos, una conexión remota entre equipos, ¿no? Que ahora se está volviendo, digamos, muy relevante. Está otro player que se dedica a hacer edición de video, ¿no? Por ejemplo. Está otro sitio que hace gestión, por ejemplo, de recursos humanos en línea. Es decir, ahí se aglutinan, digamos, muchos players, pero básicamente software que descargas en tus equipos y tiene que ver con un tema o de colaboración o de comunicación o bien de edición y posibilidades de compartir en línea, ¿no? Entonces, bueno, espero que eso aclare un poquito más de qué va esta subcategoría, pero bueno, con gusto ahí damos mayor detalle si nos pones en contacto. Sí, claro que sí. De hecho, también avisarle a la audiencia. Estoy viendo preguntas sobre si tenemos información sobre servicios educativos, si tenemos tema de fitness, de gimnasios, el tema de dar clases, categorías de bebidas alcohólicas, celulares, si vemos algún repunte en celulares. Todas estas preguntas nos las vamos a llevar porque son categorías que dependiendo mucho de la herramienta que esté midiendo, vamos a poder saber en qué rubro está. Hay ciertos glosarios que las empresas tienen para ubicar a ciertas categorías o subcategorías, así que yo me voy a llevar esa tarea para darles más información y por lo menos claridad sobre qué sitios estamos contemplando en las categorías que hablamos, ¿no? Y bueno, ya cerrando un poco ya el tema, pues agradecerles mucho a ustedes el que veamos este panorama, a pesar de que es un panorama un tanto complicado para no solo México, la región y a nivel mundial, su perspectiva también como el tener este tipo de resultados que ofrezcan soluciones y ofrezcan caminos en lugar de encontrar piedras y problemas, ¿no? Creo que esa es la parte más importante aquí. No sé si alguien quiere comentar algo. No, yo a lo mejor nada más agregaría, o sea, así como el mensaje en relación a la salud es quédate en casa, pues yo diría que el mensaje para los negocios es trabaja en tu plataforma de comercio online, o sea, tanto para los fabricantes, ¿no? O sea, nosotros tenemos clientes fabricantes y tenemos clientes retailers y todo mundo se está topando con la realidad de estar rebasado porque no estábamos preparados para esto. O sea, lo que está pasando con toda esta situación es que está acelerando la necesidad de tener montado la plataforma online. Del lado del fabricante, algunos fabricantes que no estaban listos están aceleradamente trabajando. Los retailers, algunos se están viendo rebasados en el volumen de pedidos. Entonces, pues aprovechemos esta oportunidad para mostrarle a los consumidores en general que el comercio online es una gran opción y entonces hacer que este cambio de comportamiento que se está logrando a través de esta situación tan particular, pues se quede, ¿no? Creo que ese es un poco el mensaje y ya veremos en los siguientes semanas cómo esto va a seguir creciendo, no tengo ninguna duda. Sí, totalmente. Creo que hay varias categorías en las que van a empezar a tener
repuntes y algunas que van a tener comportamientos atípicos, así que también esperamos el poder entender ese tipo de comportamientos, siendo que es la primera vez que todos nos topamos con algo tan masivo y con algo tan inesperado, ¿no? Que hace un mes o menos, tal vez no teníamos ni idea que estaríamos haciendo todo este tipo de esfuerzos. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a los afiliados que están también aportando muchísimo con su información en las encuestas que hacemos. Seguramente yo voy a estar tocando base con ustedes de nuevo para medir temas más operativos, ya más enfocados hacia términos de logística, entregas, procesos, etcétera, que definitivamente no eran la prioridad de las empresas hace 2 semanas. Entonces también para nosotros levantar un estudio en donde las empresas estaban corriendo, pues también ha sido todo un reto, ¿no? Vamos a ver qué podemos complementar de temas de travel. Sé que hay bastantes incógnitas de travel. Déjennos hacer algún tipo de consolidación de información, porque es una categoría que definitivamente vamos a estar observando, viendo cómo empieza a desarrollarse el posicionamiento de nuevo de estas empresas. Y pues bueno, creo que eso es todo. Cualquier otra duda, digo, tienen ahí ya el correo de la asociación, y si no, también pueden escribirme directamente adelante sin ningún problema. Es daniela@ambo.org.mx para cualquier otra inquietud. Nos vemos en el siguiente webinar y muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Antes de concluir, antes de irnos todos, quería agradecer a Dani y al equipo de Market Research, porque todo lo que se hizo, presentó hoy, básicamente tuvimos que cambiar todas nuestras prioridades y el equipo se puso las pilas para sacar muchas cosas, mucho más información por venir. Entonces, gracias a ti, Dani. Y gracias para el equipo de eventos, también Sara y Paulina. Dos informaciones importantes. Hablamos de ayuda. Es importante hablar de ayuda con sus amigos, con sus amigos emprendedores o con la gente que quiere apoyar a la economía local. Es algo muy importante para nosotros ahora. Les quiero también confirmar que Hot Sale sí va a pasar en mayo, como cada año. Hay muchas dudas al respecto. Vamos a comunicar a principios de la semana que viene con lineamientos, etcétera, pero nosotros estamos convencidos que es un buen momento para reactivar la economía y Hot Sale va a jugar un papel clave este año. Es un año distinto, pero tenemos que ayudar a las empresas y también es un buen momento para demostrar que el comercio electrónico puede jugar un papel importante en México. Con eso, gracias a todos. Hablamos muy pronto. Y yo quería añadir que mañana van a poder descargar el reporte en el sitio y también el video, si quieren ver otra vez una parte, va a estar disponible en YouTube. Y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales para no perder ningún webinar, ningún estudio y toda la información que publicamos. Okay. Gracias, Sara. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.